Señor les bendiga, el Señor les guarde. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Quisiera invitar a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Quiero agradecer por esta oportunidad que nos brinda una vez más el Señor para poder explicar su palabra. Agradezco al pastor Marcelo. Pido disculpas a los hermanos que hoy en día ya no se puede saludar con un apretón de mano, con un abrazo. Se extraña, ¿verdad? Yo hasta ahora no me acostumbro, me siento extraño. Y regreso a casa y a la cuenta que no lo saludé nunca. Ahora solamente de lejos, Dios les bendiga, la paz de Dios. Y se siente extraño. Pero estamos viviendo en unas épocas que verdaderamente tenemos que, por precaución, por las circunstancias, tenemos que vivir así. Pero el amor sincero no se acaba nunca. El amor, el cariño, el afecto no se acaba. Eso perdura, porque es verdadero. Por eso yo a cada uno de mis hermanos les pido aquí su comprensión por estos momentos que estamos pasando y que podamos soportar un poco más, porque esto va a acabar, esto no va a ser eterno. Esto ya está a punto de acabar. Y ya de aquí más adelante todo va a ser felicidad nuevamente, vamos a hacer abrazos, vamos a darnos esos fuertes abrazos que hacen falta, ¿verdad, hermano? Hace falta. Yo extraño esos abrazos de mis hermanos. Extraño. Y yo los abrazo en el nombre de Dios. Desde aquí, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, glorificando al Señor. Debo confesar algo. Esta palabra, hace unos meses atrás, yo venía preparando un mensaje. Y por más que yo quise avanzar, quise estudiar, quise tratar de poder hacer un breve estudio, no he podido. Me estanqué en este versículo, en el versículo 6. Y es que Dios trata en mi vida en esos momentos, porque pasando en unos momentos difíciles, momentos que a veces uno tiene esos momentos como seres humanos que mientras vivamos en esta tierra, en este mundo, vamos a pasar por momentos difíciles, por dificultades. Pero esos momentos sirven precisamente para recibir palabra de Dios. Y algo que Pablo aquí, es interesante lo que Pablo aquí recalca. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero resalta algo muy, muy importante, dice, con gozo del Espíritu Santo. Porque nosotros hoy como cristianos sabemos que es lindo gozarse en la presencia del Señor. Que puede haber tribulación, que puede haber problemas, pueden haber dificultades, pero nos gozamos en la presencia del Señor. Que nada ni nadie nos puede arrebatar ese amor que Dios nos dio al momento que nos trajo a este lugar. Que nada ni nadie nos puede arrancar ese amor que Dios con ese amor que Dios nos abrazó. No hay problema, no hay tribulación, no hay aflicción, no hay angustia, no hay dolor alguno que te pueda arrancar ese cariño, ese amor que Dios te dio. A pesar de todas las circunstancias que podamos estar viviendo hoy en día. Pasando yo por un proceso difícil en mi vida, me estanqué en este versículo. Yo no hallaba salida, yo no encontraba solución a un problema. Y ya venía otro, y vienen otros. Y llega esta palabra y me dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Es increíble lo que Pablo escribe aquí a los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Yo no pude preparar un bosquejo, hermanos. No pude preparar nada. Todo se estancó aquí. Y este versículo me lleva a otro versículo.
a otro capítulo de la Biblia, en el libro de Mateos, que el diácono Clever aquí unas semanas atrás predicó. Mateos capítulo 5, versículo 13. Más adelante vamos a ver eso. Ese versículo yo lo voy a dejar para el final. Ese mensaje fue predicado aquí, fue ministrado. Pero yo quiero comenzar explicando cómo es que Pablo se dirige a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, diciéndoles, recibiendo la palabra en momentos de gran tribulación. ¿Quién no ha vivido momentos difíciles aquí? ¿Quién no vivió momentos difíciles en el pasado? ¿Quién no vive hoy momentos difíciles? Con toda seguridad aquí cada uno de nosotros tenemos momentos difíciles. Ahora yo pregunto, ¿quiénes aquí han recibido la palabra en momentos difíciles? La palabra de Dios. Yo acredito que aquí todos hemos recibido y seguimos recibiendo la palabra de Dios en momentos de gran dolor, de angustia. Cuando nos encontramos desesperados, recibimos palabra de Dios. A través de los mensajes, a través de la misma palabra que nosotros leemos, a través de los hechos que pueden estar aconteciendo a nuestro alrededor. Y es que a veces no necesariamente Dios usa a un cristiano para hablarnos a nosotros. Dios puede usar a gente del mundo para enseñarnos a nosotros. Muchas veces Dios pone a nuestro lado personas, como dijo el pastor hoy, al comenzar, que a veces son personas que Dios nos pone para nosotros prepararnos para amar, y son personas difíciles de amar, personas que nos comienzan a hacer la vida imposible, pero esas personas precisamente son las que nosotros tenemos que aprender a amar. Y Pablo, cuando se refiere a recibir la palabra en momentos, en medio de gran tribulación, Pablo sabía lo que decía. Pablo no decía estas cosas simplemente por formalismo, como muchas veces nosotros podemos decir por formalismo, decimos muchas palabras bonitas. Cuando se muere un ser querido, de un amigo, de un compañero, de un hermano, de un familiar, de alguien, siempre nosotros vamos, en Perú se acostumbra a decir, te acompaño en tu dolor, lo siento mucho. Yo recuerdo hace unos años atrás, murió una tía, y yo fui a mi prima y le di un abrazo a mi prima, y le digo, prima, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor. Y mi prima me miró y me dijo, pero tú cómo puedes acompañarme en mi dolor, cómo lo puedes sentir si tú tienes a tu madre viva. Porque son palabras de puro formalismo, son palabras formales que nosotros usamos para decir, lo siento mucho, pero en realidad no lo sentimos. Sentimos dolor, pena, sí, pero no sentimos ese dolor que siente la persona cuando perdió un familiar. Eso se llama formalismo. Pero Pablo, cuando habla aquí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, Pablo sabía lo que estaba diciendo, porque él era una persona de las que vivía estos problemas. Por eso Pablo comienza diciendo, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vosotros son imitadores, ustedes son imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué? Para que nosotros podamos entender un poco esta historia, tenemos que ir al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, para poder entender qué es lo que Pablo nos está queriendo decir a través de esta palabra. Pablo lo que quiere hoy en día es que nosotros seamos una iglesia misionera. Pablo, a través de esta palabra, quiere que nosotros también, a pesar de los problemas, de las tribulaciones y de los conflictos que puedan haber, nosotros aprendamos a ser una iglesia misionera. Una iglesia que ministre, que lleve la palabra de Dios. No importando las circunstancias, no importando las adversidades. Tenemos que aprender a llevar la palabra del Señor en todo momento. Hechos capítulo 17 nos viene narrando la historia de que cómo es que Pablo llega a Tesalónica. 17 versículo 1 en adelante. Dice la Biblia que por 3 días de reposo solamente le bastaron a Pablo para poder entrar a la sinagoga y comenzar a hablarles de Jesucristo y a enseñarles y a predicarles de la palabra de Dios.
Pero desafortunadamente fueron pocos los judíos que comenzaron a creer. Muchos otros judíos no creyeron. Muchos otros judíos comenzaron a alejarse de todo lo que Pablo les decía. Pablo les comenzó a predicar de Cristo. Les comenzó a decir: aquel Cristo que tuvo que morir crucificado, aquel Cristo que tuvo que resucitar, fue por causa de cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y ese Jesucristo que lo estoy predicando es el Cristo quien resucitó de los muertos. Y para muchos fue locura, para muchos fue algo perturbador, muchos de los judíos. Hoy en el mundo es lo mismo, mis amados hermanos. Si usted al mundo va y le habla de Cristo, para muchos es locura, son locos, son personas que pierden su tiempo, son personas que no saben ni qué hacer, están metidos en un lugar allí, perdiendo su tiempo. Para muchos es perder tiempo estar en la iglesia, para muchos es perder tiempo buscar de la presencia de Dios. Por eso es que Pablo quiere que nosotros seamos una iglesia misionera, una iglesia que comience a ser discípulos, como lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos un compromiso, no un compromiso con la iglesia, no un compromiso con el pastor. Tenemos un compromiso espiritual con Dios, de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñarle al mundo entero, que el mundo vea reflejado el amor de Dios en nosotros. Que no importe las circunstancias, no importe la situación que se pueda estar viviendo, pero que el mundo vea reflejado en cada uno de nosotros como cristianos el amor de Dios. Como dijo el pastor aquí la semana pasada, no basta solamente llevar un título de cristiano, hay que ser cristiano dentro y fuera, en todo momento, en todo lugar. No solamente es necesario llevar un título de decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Es vivir como cristiano y que el mundo vea reflejado en cada uno de nosotros el amor de Dios. Pasando por momentos difíciles, me llega esta palabra, yo no podía avanzar. Y es que cuando uno pasa por esos momentos, amados hermanos, comenzamos muchas veces a menguar, a bajar la guardia. Nos comenzamos a descuidar espiritualmente. Y el enemigo solamente necesita una mínima oportunidad para poder deshacer todo lo que nosotros hemos podido haber avanzado en los caminos del Señor. Por eso Pablo, cuando Pablo se aparta, deja esta iglesia en Tesalónica y Pablo pasa a Berea a seguir predicando. Hasta ese lugar llegan estos judíos que no habían aceptado la palabra de Dios, y hasta ese lugar los comienzan a perseguir a Pablo. Y ahí Pablo comienza a entender la dificultad que podían estar pasando los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Porque recordemos, Pablo fue un perseguidor. Antes de ser cristiano, Pablo era un perseguidor. Pablo era un hombre malo, un hombre perverso que perseguía a los cristianos para apresarlos, para castigarlos. Y ahora Pablo sabía lo que esta iglesia estaba pasando a consecuencia de haber aceptado a Cristo, a consecuencia de seguir a Cristo. La Biblia dice que en el versículo 4 dice que algunos de ellos creyeron, de los judíos creyeron y se juntaron con Pablo, pero de los griegos gran número y de mujeres también un gran número. Pero los judíos que no creyeron al ver esto, judíos llenos de envidia y otros ociosos, se juntaron. ¿Se juntaron para qué? Para alborotar a la ciudad. Pablo conocía a la gente mala. Recordemos que Pablo fue uno de ellos. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y Pablo conocía bien que estas personas como perseguidores no iban a parar, no iban a escatimar cualquier esfuerzo con tal de lograr lo que ellos querían, de acabar con los cristianos, perseguirlos hasta donde sea necesario. Pablo había sido uno de ellos y Pablo conocía bien el caminar de estas personas. Pero también dice la Biblia que tomaron a una gente ociosa
Y sabemos muchos que la gente ociosa no necesariamente es gente mala. Pero la gente ociosa se puede volver gente mala y puede hacer cosas peores aún que la gente mala. Como ejemplo podemos poner a David. Esa historia la podemos encontrar en 2 Samuel, cuando David, en tiempo de guerra, los reyes tenían que estar peleando, luchando. David se quedó en el palacio. Dice que siendo la hora de la tarde, en las tardes, él se levanta de sus aposentos y vio a una mujer. Él estaba ocioso, él no tenía nada que hacer. Y producto de ese descuido, David cometió pecado de adulterio. Ahora nosotros, como cristianos, esa es una enseñanza que nos queda. En momentos que nosotros muchas veces podemos estar, entre paréntesis, ociosos, vamos a decirlo así, tenemos que ocuparnos en estar siempre haciendo algo para la obra de Dios. Porque el enemigo no va a escatimar cualquier esfuerzo para hacernos caer. Tenemos que estar siempre atentos, tomando cuidado. Pablo conocía a esta gente mala. Pablo sabía que estas personas no iban a parar. Pablo sabía que estas personas no iban a parar. Y ahí Pablo comienza a preocuparse. Pero más y ahí Pablo comienza a preocuparse. Pero más adelante, Pablo, estando en Corintios, recibe la noticia de que esa iglesia, que solamente habían estado 3 días recibiendo la palabra de Dios, 3 sábados, 3 días de reposo, esa iglesia estaba perseverando. Esa iglesia estaba firme. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, de las persecuciones, esa iglesia estaba ahí firme. Y es ahí donde Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, diciéndoles: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de cada uno de ustedes en estas oraciones. Agradecemos a Dios porque ustedes están perseverando, firmes, y como dice aquí, y la obra de vuestra fe, versículo 13 en 1 Tesalonicenses, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo agradece porque esta iglesia perseveraba en la fe, estaba trabajando en el amor, porque para amar al prójimo hay que trabajar duro, hermano. Es difícil amar a una persona que está tratando de hacerte daño. Y este pueblo demostraba tanto esa perseverancia en el amor, en el trabajo de ese amor, firmes en la fe, confiados esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que todas esas cosas comenzaron a reflejarse ante el mundo. Todo ese testimonio de ese pueblo comenzó a reflejarse en el mundo. Todo este pueblo reflejaba el amor de Dios para con ellos. Y eso es lo que Pablo quiere que hoy nosotros como iglesia seamos también, que reflejemos el amor de Dios. Si el mundo no ve reflejado el amor de Dios en nosotros, que no solamente llevamos un título de cristianos, sino que somos cristianos, si el mundo no ve reflejado el amor de Dios en nosotros, ¿en quién lo va a ver? ¿En quién va a ver el mundo? El mundo necesita ver reflejado ese amor de Dios. No importa las circunstancias que podemos estar viviendo hoy. No importa el momento difícil que pueda estar pasando en tu vida. Siempre tenemos que tener palabra de esperanza, de fe, de amor para aquellas personas que están en el mundo y necesitan tanto de Dios. Tenemos que ser una iglesia misionera, una iglesia que cumpla ese trabajo que Dios nos encomendó, que Jesucristo nos encomendó, que es ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Tanto fue la perseverancia
Tanto fue el amor de esta iglesia, tanto fue la fe que tenía esta iglesia en Dios, que ya Pablo más adelante dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. Esta iglesia era ejemplo en todas estas cosas. Y decía, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más nada. Ese era el pueblo de Dios. Esa era la iglesia en Tesalónica. Un pueblo que, a pesar de estar pasando momentos difíciles, a pesar de vivir circunstancias adversas, estaba siempre trabajando firmes en la fe, trabajando en el amor, perseverando en los caminos de Dios y mostrándole al mundo entero que sí era posible cambiar, que sí era posible, a pesar de las circunstancias, predicar, que sí era posible, a pesar de las circunstancias, creer en un Cristo vivo, en un Cristo que dio su vida en la cruz para salvar y liberarnos a todos nosotros. En la iglesia de Tesalónica, un testimonio, con todo lo que ellos mostraban, la gente veía y hablaban de las cosas maravillosas que Jesucristo había hecho en este pueblo, en este lugar. Hoy, sin duda alguna, nosotros como cristianos hemos sido llamados a dar un buen testimonio, pero no como cristianos, como dijo el pastor Marcelo, que tienen un título de cristiano, sino como verdaderos cristianos. Son palabras que hoy en día están sonando mucho en este mundo, porque el mundo está necesitando verdaderos cristianos, no aquellos que se esconden tras un título, no aquellos que se esconden tras cuatro paredes, porque aquí dentro todos podemos levantar las manos y glorificar a Dios, pero cuando estamos afuera vivimos escondiéndonos, temerosos de lo que la gente puede hablar de nosotros. Y que cuando estamos afligidos y que cuando estamos pasando un momento difícil, muchas veces nos olvidamos de Dios y queremos solucionar nuestros problemas, pensando que somos capaces nosotros con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, poder solucionar cualquier adversidad. Y nos olvidamos que sin Dios nada podemos hacer en esta vida. Y que todo lo que somos hoy en día somos por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te puedo dar testimonio. Yo cuántas veces he querido solucionar mis problemas, gritando. Mi familia aquí está. Cuántas veces yo he querido solucionar mi problema, desesperándome. En muchas ocasiones yo hasta me encerraba en mi cuarto. Y no precisamente a orar, sino a llorar de desesperación, de impotencia, porque no puedo solucionar un problema. Y ahora viene Pablo y me dice, recibiendo la palabra en momentos de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. No eres el único cristiano que sufres. No eres el único cristiano que está pasando por momentos difíciles. Somos muchos los cristianos que podemos estar pasando por momentos duros y difíciles. Pero la diferencia que nos hace nosotros es que vivimos gozosos en la presencia del Señor. No ese gozo que el mundo te ofrece. Ese gozo que el mundo te ofrece es pasajero. Ese gozo que el mundo te ofrece dura un momento. Pero el gozo, la felicidad que Dios te ofrece es duradera. Esa felicidad, esa paz. El problema puede estar ahí, pero tú estás en paz. Tú estás tranquilo porque esa paz no es tuya, esa paz es que Dios te da. Jesucristo nos puso en este lugar para que nosotros seamos sal. No ser salados, ser sal. La sal en una medida es agradable, sazona. Pero si usted coloca bastante sal, malogra. La mejor comida no va a quedar deliciosa.
Hemos llamado a ser sal. Estamos en este mundo para sazonar este mundo, para hacerle la diferencia, que el mundo sea diferente, pero no por nosotros, sino por la gracia de Dios, porque por nosotros nada vamos a poder conseguir. Mateo capítulo 5, versículo 13, ya fue ministrado aquí, ya fue ministrado. Yo hablé con el diácono Clever, hermano, usted predicó, yo creo que ya no voy a poder predicar, hermano, predique. Hermano mencionó que unas propiedades, pero yo quiero irme por el otro lado. Ya fue predicado qué es la sal, el proceso de la sal, cómo es que tiene que ser purificada. Ya fue ministrado aquí. Ahora yo quiero ir por la segunda parte, donde dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Yo me hice la pregunta, ¿y cómo se puede desvanecer la sal? ¿Cómo se puede desvanecer la sal? Usted coloca sal en este vaso de agua y luego comienza a colocar agua y agua y agua y no coloca sal. Va a llegar un momento en que la sal ya no va a tener efecto ahí. Así se desvanece la sal. Así se desvanecen los cristianos. Así nos desvanecemos nosotros, los llamados a ser sal, los cristianos, cuando nos dejamos contaminar por el mundo. Vivimos en un mundo perverso, en un mundo lleno de maldad, que si nosotros nos dejamos contaminar, vamos a comenzar a perder, a desvanecernos. ¿Y qué vamos a quedar? ¿Para qué vamos a servir? Para ser pisoteados, para ser echados fuera. Somos la sal. Constantemente tenemos que estarnos purificando a través de la palabra. Constantemente tenemos que estar purificándonos a través de la oración, del ayuno. Somos la sal de esta tierra. No nos dejemos contaminar, para no desvanecernos, para no perder ese sabor, esa sazón que hemos logrado a través de la palabra de Dios, a través de la promesa de Jesucristo. Tampoco seamos salados. Usted ya vio, hay cristianos, no haga esto porque es malo, no haga aquello porque es pecado, no se porte así, no se vista así. ¿Sabe por qué, hermano? Ese es el salado. Ese ya quieres tú condimentar la carne con todo. La gente se va a aburrir. Nadie quiere venir hacia la iglesia. Es un proceso. Dejemos que el Espíritu de Dios trabaje en cada uno de las personas y es Él quien se encarga de transformarnos. No somos nosotros con nuestras palabras bonitas. No somos nosotros con una oratoria. No somos nosotros porque nos vestimos bonitos, nos peinamos o nos arreglamos o nos perfumamos. Es el poder de Dios quien transforma a cada uno de nosotros. Y si nosotros hemos sido llamados a ser sal, tenemos que cuidarnos para no desvanecernos. Sin duda alguna, vivimos en una época de cambios. Hoy vivimos en una época de cambios. Hoy podemos ver que son cambios importantes. De unos años acá, el mundo ha venido cambiando continuamente. Y a través de esos cambios comienzan a aparecer nuevos valores. Pero infelizmente se pierden otros. Y desafortunadamente, en esos cambios que vienen hoy, en estas épocas, hay iglesias que se están dejando contaminar con esos cambios. Hoy quieren agradar más al hombre antes que agradar a Dios. Y es ahí donde la iglesia, el cristiano, está perdiendo esa sazón. Está perdiendo la esencia de ser cristiano. Y cuando eso pasa, hoy vemos muchas iglesias están siendo pisoteadas y están en el ojo del mundo, siendo juzgadas, criticadas. ¿Por qué? Porque vemos dentro de la iglesia que para agradar a los jóvenes comienzan a introducir cultos o comienzan a introducir canciones que son dedicadas al mundo. Se dejaron de lado los himnos, se dejaron de lado las adoraciones,
Se dejaron de lado muchas doctrinas bíblicas porque se está desvaneciendo. El cristiano se está desvaneciendo. El cristiano está perdiendo la sazón. El cristiano se está contaminando con el mundo. Y Dios, a través de su palabra, nos está advirtiendo: si la sal pierde su sazón, no va a servir más que para ser echada y pisoteada. Tomemos cuidado con eso, mis hermanos. Tenemos que estar siempre pasando por ese proceso de purificación. Usted ya vio, como dijo Diácono Kleber, si usted coloca sal en una herida, eso va a doler, pero va a ser necesario para sanar. Así muchas veces la verdad duele. Como cristianos tenemos que hablar siempre con la verdad. Como cristianos, por muy dolorosa que sea, tenemos que saber decir la verdad a través de la palabra del Señor. Todos estos cambios son necesarios. Lo que no podemos permitir es que se pierda la esencia del amor de Dios en nuestras vidas. Que las circunstancias y las situaciones que vivimos hoy no sean motivo para que nosotros nos desvanezcamos. Porque ya vio usted hoy en día, muchos buscan la manera de sobrevivir en este mundo y se olvidan de buscar la palabra de Dios. Muchas veces recurrimos a las cosas de este mundo antes que recurrir a Dios. Queremos buscar la solución en un buen trabajo, en ganar un buen dinero. Cuando Dios nos dice que Él nos va a suplir de todo. Cuando Dios nos dice que no es necesario acumular riquezas en este mundo, sino que acumulemos riquezas allá arriba en el cielo. ¿De qué nos serviría? Hoy podríamos nosotros agradar a este mundo y podríamos tener a la iglesia llena, pero ¿de qué serviría? ¿De qué serviría tener una iglesia llena si estamos agradando al hombre y no agradando a Dios? Como sal que somos esta tierra, tenemos que cuidarnos de no desvanecernos, de no perder esa esencia a la que hemos sido llamados a tener, que podamos reflejar el amor de Dios en todo momento. Y aún en las circunstancias más difíciles, más adversas, podamos decir: yo me gozo en la presencia de Dios. Porque ¿quién podrá arrancarnos del amor de Dios? ¿Qué dice Romanos? Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia? 8 versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, dolor, persecución? ¿Cuántos aquí estamos siendo perseguidos? ¿Cuántos aquí estamos siendo atribulados? Aquí podemos estar muchos quizás pasando por momentos difíciles, pero yo creo que nadie vive lo que vivía esta iglesia en Tesalónica: persecución. Nadie de los que estamos aquí quizás estamos viviendo, o hay alguien aquí que está sufriendo persecución. Hay alguien aquí que está sufriendo amenaza de muerte por venir a la iglesia. Yo creo que no, ¿verdad? La iglesia en Tesalónica recibía amenaza de muerte. La iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida y pasaban por momentos de gran tribulación, y en esos momentos ellos vivían gozosos porque el gozo que ellos tenían era el gozo del Espíritu Santo. No era cualquier gozo, no era un gozo del mundo, era el gozo de tener la presencia de Dios en sus vidas. Y ellos sabían que si seguían firmes
el final de toda la jornada, iban a heredar la corona de la vida. ¿Cuántos queremos aquí heredar la corona de la vida? Todos queremos heredar la corona de la vida. Tenemos que perseverar y ser fieles hasta la muerte. No importando las circunstancias, no importando las adversidades. Vivimos épocas muy difíciles, épocas duras. No estamos hablando de estos últimos meses. En los últimos 10, 15 años aproximadamente hemos venido pasando por unos procesos muy duros. Aquí en Japón vivimos momentos verdaderamente difíciles. Nosotros como extranjeros pasamos por situaciones muy difíciles. Pero tenemos que agradecer a Dios que a pesar de todas las circunstancias, hoy estamos aquí. Quizás en esas épocas apartados de Dios, pero hoy estamos aquí en la presencia del Señor y gozándonos en la presencia de Él. Ahora las cosas no van a cambiar porque nosotros somos cristianos y las cosas ahora todo va a ser felicidad. No. Pero tenemos paz porque esa es la paz que Dios nos da. Y ese es lo lindo de ser cristiano, que podemos vivir en un mundo donde hay tantos problemas, pero nosotros como cristianos podemos vivir en paz. Seamos una iglesia misionera, seamos un ejemplo, reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas. Y que no importando las circunstancias y los momentos que podemos estar pasando, siempre tengamos palabras de aliento, tengamos palabras de Dios para consolar al amigo, al compañero, a aquella persona que nos hace la vida imposible. Que como cristianos no solamente llevemos un título, sino que llevemos palabra de Dios al mundo. Y que el mundo no cambie por lo que nosotros somos cristianos, sino que el mundo cambie porque ve reflejado en nosotros el amor de Cristo. Porque si el mundo no ve reflejado el amor de Cristo en nosotros, no lo va a ver en nadie más. Y entonces nuestro trabajo aquí va a ser en vano. De nada va a servir que nosotros estemos aquí cantando, adorando a Dios, si no tenemos amor, como fue ministrado aquí al comienzo. Pastor, tú hablando de esas cosas aquí al comienzo. Que valga la pena ser cristiano. De nada sirve que tengamos toda una vida aquí y al final de la jornada perdamos todo por no perseverar, por no ponernos en la mano de Dios confiadamente y no dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas y de esa forma poder ser para el mundo la sal que este mundo necesita. Que a pesar de doloroso que puede ser la palabra para muchos, que sirva para que sane esas heridas que muchos están allá afuera sufriendo. El mundo vive una batalla encarnizada, una batalla donde muchos enfermos, muchos heridos necesitan oír palabra de Dios. No necesitamos muchas veces estar parados aquí en un púlpito. Basta con ser ejemplo. Basta que cuando vayamos a nuestro centro de trabajo, por nuestra boca salgan palabras, no palabras nuestras, palabras bonitas o adornadas, salga palabra de Dios. Que podamos enseñarle a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, primos, en fin, al mundo entero. Enseñarles que hay un Dios que está dispuesto a sanarnos, a salvarnos, que hay un Dios dispuesto a ofrecernos una vida mejor a pesar de las circunstancias. Pero no podemos decir, Dios quiere cambiar tu vida cuando nosotros
no mostramos un cambio para con el mundo. No nos dejemos contaminar por el mundo. Tenemos que pasar por los procesos. En esos procesos van a haber heridas. En esos procesos van a haber heridos. En esos procesos van a haber circunstancias muy dolorosas. Pero en ese proceso no va a haber derrota si estamos en la presencia de Cristo. ¿Cuántos aquí quieren ser victoriosos en la presencia del Señor? Entonces no nos dejemos contaminar por el mundo. Sigamos fieles, perseverando a pesar de las circunstancias. La sal se desvanece y cuando eso acontece no sirve más que para ser echada y pisoteada. Yo no quiero ser echado y mucho menos pisoteado. Yo quiero seguir siendo sal. No me quiero dejar contaminar por el mundo. El mundo puede venir hacia mí, pero yo no voy a permitir que el mundo ingrese a mi vida, porque hoy yo tengo a Cristo como mi Salvador y Señor. Vivamos siempre atentos, porque el enemigo es una máquina de tentaciones. Y el enemigo va a buscar cualquier ocasión para hacernos caer. Y cuando eso acontezca, usted comienza a ser contaminado por el mundo. Y ahí usted va a comenzar a perder sazón. Y ahí viene el desánimo. Y ahí viene ya la situación en que usted ya no quiere venir más a la iglesia. Y comienza a buscar un pretexto. Ay, no voy porque me voy a contaminar. No voy porque el pastor no me saluda. Oye, el pastor ya no te puede dar ese abrazo que te daba antes. No importa. De lejitos abrácelo. A través de sus oraciones. Abracemos a cada uno de nosotros a través de nuestras oraciones. A través de nuestros buenos deseos. Y pidiéndole a Dios siempre en nuestras oraciones que cuide cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque hoy como cristianos necesitamos más de la presencia de Dios en estos momentos. Los momentos son difíciles, los momentos son duros, pero son momentos necesarios para que nosotros podamos aprender a purificarnos a través de la palabra de Dios. Si esos momentos no vinieran, muchos aquí en la iglesia estaríamos viviendo una vida conforme. La iglesia está entrando en un momento de conformismo. Y estos momentos que estamos viviendo hoy en día sirven para que nosotros podamos purificarnos a través de la palabra del Señor. Yo le pido a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, seguir perseverando en los caminos del Señor. Pasamos momentos difíciles. Yo quizás no sería el más indicado de decir estas cosas, porque la verdad, en mi vida acontecieron una serie de cosas que Dios tuvo que tratar conmigo a través de esta palabra. Tanto fue así, mis amados hermanos, que yo no pude preparar un bosquejo, no pude preparar nada, porque yo no conseguía hacerlo. Yo tenía que hablar algo con lo que Dios trató en mi vida. Lo que hoy yo te estoy contando aquí es lo que Dios trató conmigo. Porque llegó un momento en que yo, por causa de estos problemas, comencé a desvanecerme. Porque comencé a oír palabra del mundo y me aparté de lo que es la palabra de Dios. Y Dios, a través de esta palabra, a través de Pablo, a través de esta carta, comenzó a tratar en mi vida. Y cuando llegué a Mateo capítulo 5, versículo 13, y me dijo, tú eres sal. Tú no puedes desvanecerte, porque si tú te desvaneces vas a ser pisoteado. Y yo pasé por esas épocas.
Y yo sé lo que es eso. Y yo no quiero volver a esa vida. Por eso yo agradezco a Dios que a través de este proceso nuevamente puedo ser purificado. Que a través de este proceso nuevamente cada uno de ustedes aquí puedan ser purificados. Porque aquí no venimos para traer palabras de desánimo, sino palabras de aliento. Palabras de vida eterna. Que no son palabras de un pastor, palabras de un hombre que se para aquí a hablar. Es palabra de Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Iremos al mundo? Venimos a los pies de Jesús, quien verdaderamente tiene palabras de vida eterna, palabras de consolación, palabras de aliento. Y que Dios no mira muchas veces, no mira cuando tú caíste. Dios lo que valora es cuando tú te levantas arrepentido y dispuesto a seguir luchando y perseverando en los caminos de Dios. Por eso, mis amados hermanos, hoy yo comparto esta palabra con ustedes. Seamos una iglesia misionera y cumplamos lo que Jesucristo nos dejó, esa encomienda que Jesucristo nos dejó a través de su palabra. En Mateo 28, id y haced discípulos, enseñad, predicad la palabra del Señor, llevad el evangelio. Seamos portadores de buenas nuevas, seamos portadores de palabras de aliento, seamos portadores de la palabra del Señor en todo momento. Póngase de pie, vamos a orar.